Listo. Ok, buenos días. Espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a abordar lo que es la temática con respecto al tema de pronombres. ¿Sí? Voy a complementar o voy a empezar literalmente explicando lo que es lo relacionado a qué es un pronombre, qué tipos de pronombres existen, eh, para qué se utilizan, ¿sí? Tanto en español como en inglés. Entonces, para ello, les voy a compartir un documento, el cual es el que tenemos aquí presente. ¿Listo? Nosotros acá vamos a tener el cuadro de pronombres. En este cuadro de pronombres vamos a encontrar type of person, que es tipo de persona. Si hablamos de primera, segunda o tercera persona, tanto en singular como en plural, ahorita pues vamos a explicar cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos types of pronouns, vamos a tener tipos de pronombres, vamos a encontrar subject pronouns, pronombre sujeto, object pronouns, pronombres objeto, adjectives, possessive adjectives, perdón, adjetivos posesivos, possessive pronouns, pronombres posesivos, and reflexive pronouns. Cada uno de estos pronombres que nosotros vemos aquí, cada uno de este tipo de pronombres va a tener como tal una función dentro de la oración. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a encontrar cada una de ellas. Voy a tratar obviamente de ser lo más explícito posible y ser lo más breve posible para que pues obviamente este video se pueda visualizar sin ningún inconveniente. Bueno, para empezar, siempre me gusta definir qué es un pronombre. ¿Listo? Entonces, un pronombre o la palabra pronombre en inglés bueno, en español o en el idioma que nosotros lo vamos a aplicar, la palabra pronombre hace referencia a esa palabrita la cual nosotros vamos a usar para reemplazar o para sustituir el o los nombres propios. Entonces me refiero, los pronombres, ¿sí? Especialmente los tipos de pronombres sujeto, objeto, adjetivos posesivos, pronombres posesivos e incluso los reflexivos en algunas ocasiones, sirven como tal para reemplazar el o los nombres, tanto de personas, lugares, objetos eh, y demás cosas, tanto en singular como en plural. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera columna del cuadro. Bueno, la primera columna del cuadro nos va a decir type of person. ¿Listo? Type of person, entonces nosotros vamos a encontrar siempre primera, segunda, tercera persona singular y primera, segunda, tercera persona plural. ¿Listo? Esto lo vamos a aplicar específicamente cuando trabajamos pronombres sujeto. ¿Listo? Pronombres sujeto son los que nosotros principalmente utilizamos para reemplazar esos nombres propios, ¿sí? Los nombres propios de lo que acabo de mencionar, objetos, personas, animales, lugares, ¿sí? Tanto en singular como en plural. Entonces, empezamos. El pronombre sujeto I, ¿sí? I hace referencia a yo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de yo, hablamos siempre first person singular, primera persona en singular. Entonces, cuando usted le dice, es que usted todo el tiempo habla en primera persona, entonces hace referencia a que usted todo el tiempo habla de usted mismo, o sea, yo. ¿Listo? You. You tiene dos connotaciones, de hecho tiene tres connotaciones en inglés. Una para singular y la otra para plural. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hablar de second person singular, ¿sí? Con este you hacemos referencia a tú o usted. Si no le tenemos confianza a esa persona, la tratamos con cierto respeto. Vamos a tener he, haciendo referencia a él, she, ella, it, que este es el que nosotros muchas veces nos indican mal desde el colegio, ¿sí? It, muchas veces lo asociamos que eso, ese o es. ¿Listo? En este contexto, it, en temas de pronombre sujeto, no tiene un significado propio. Siempre que nosotros veamos it, lo vamos a interpretar como un neutral pronoun, pronombre neutro. ¿Qué quiere decir un pronombre neutro? Que no tiene ninguna traducción, que no tiene ningún significado. ¿Listo? Entonces, al hacer referencia a it, ahorita lo voy a explicar precisamente, ahorita que aborde cada uno de ellos, lo vamos a explicar bien detalladamente. Entonces, estos tres, he, she or it, que son los que nosotros comúnmente conocemos como los third personal pronouns, pronombres de tercera persona en singular. ¿Listo? Esto lo vamos a tener muy en cuenta cuando ya entremos a ver lo que es presente simple, con verbos diferentes al verbo to be, donde vamos a ver que el verbo cambia, ¿sí? Entonces vamos a tener third person singular. Veníamos entonces, I, first person singular, primera persona singular, you, second person singular, segunda persona singular, he, she or it,
third person singular, tercera persona en singular. ¿Listo? Acá la historia se repite en la parte de abajo cuando hablamos de we. We hace referencia a nosotros o nosotras, si el grupo es de chicas únicamente. Entonces, cuando hablamos de we, ¿sí? Yo muchas veces me incluyo ahí porque pues muchas veces cuando estoy incluido siempre hablamos de nosotros. Entonces, hablamos de first persons plural. En este caso hablamos de primera persona ya en plural. ¿Sí? Entonces, muchas veces encontramos primera persona en singular, primera persona en plural. Entonces, first person singular, I. First person plural, we. ¿Listo? Vamos a tener you. You en este contexto también lo vamos a encontrar como en temas plurales, dos connotaciones. Una, ustedes, o la otra, si es español, España, vosotros. ¿Listo? Entonces, second person singular. Entonces, cuando ustedes vean este, por ejemplo, en plural, lo vamos a encontrar. ¿Listo? Y they hace referencia a third person plural, tercera persona ya en plural. Aquí muchas veces la gente se tiende a confundir con los pronombres en singular. Ay, pues que también es tercera persona. Sí, pero es en plural. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ampliar ahorita. Entonces, they hace referencia a ellos o ellas. O ellos o ellas en términos de objetos, animales o cosas. Ahorita ya los vamos a explicar cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí ya tenemos como tal los pronombres sujeto. ¿Sí? Aquí pues obviamente singular, plural nouns, hacemos referencia a nombres propios en singular o plural. Que esto pues ya lo vamos a encontrar ahorita cuando veamos los ejemplos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos con pronombres sujeto? Los que acabamos de explicar. Los pronombres sujeto tienen la función o tienen, tienen su ubicación siempre al inicio de la oración. Entonces, todas oraciones que nosotros vamos a ver, vamos a tener sujeto, verbo, complemento, ¿cierto? Ese sujeto puede ser un nombre propio o puede ser un pronombre sujeto. Entonces, el subject pronouns, los subject pronouns, siempre van a ir antes del verbo, para que lo tengamos en cuenta. Siempre van a ir antes del verbo. ¿Listo? A no ser que sea modo pregunta, que ustedes vean un auxiliar o un verbo ubicado al inicio, luego el sujeto y ahora sí el complemento. En muchas ocasiones lo vamos a encontrar en diferentes tipos gramaticales, pero pues su énfasis principal, su función principal de los pronombres sujeto es ubicarse siempre antes del verbo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros acá? Los subject pronouns. Estos son los que nosotros vamos a usar para reemplazar los nombres propios. ¿Listo? Antes de empezar a ver los ejemplos, vamos a explicar entonces para qué usamos it y para qué usamos they. ¿Listo? Entonces, it, habíamos dicho que dice neutral pronoun, es un pronombre neutro, ¿sí? Quiere decir, como les decía ahorita, no tiene una traducción propia. ¿Listo? Entonces, al no tener una traducción propia, pues obviamente yo lo puedo interpretar de diferentes maneras. Entonces, digo aquí, mira, it is used to refer to things or objects, animals, places, colors, reflexive phrases in singular form. Singular form. Te digo aquí, es usado para referirse a objetos o cosas, animales, lugares, colores, frases reflexivas, ahorita las vamos a explicar, en singular. ¿A qué me refiero en singular? Que hablamos de un solo objeto, un solo animal, un solo lugar, un solo color o algo reflexivo en singular. ¿Listo? Entonces, su pregunta va a ser, profe, y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo lo ya mencionado, objetos, animales, lugares, colores, en plural? Entonces, vamos a tener el uso del they. They, aparte de indicar ellos o ellas en temas de personas, también lo vamos a utilizar para referirnos a things, objects, perdón, animals, places, colors, in plural form. Entonces, lo que nosotros reemplazamos objetos, animales, lugares en singular con it, y si lo tenemos en plural, vamos a usar they. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Algunos ejemplos. Entonces, en estos ejemplos, ustedes se van a dar cuenta. Yo tengo examples with subject pronouns. Que vamos a tener ejemplos con nombres propios. Entonces, estos nombres propios que yo tengo aquí, ¿sí? Los voy a reemplazar. Nombres propios puede ser de objetos, personas, ¿listo? Los voy a reemplazar por los ya mencionados pronombres sujetos, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener, por ejemplo, Pedro Coral. Entonces, cuando yo me refiero a Pedro Coral o José, mi padre, entonces hacemos referencia a que es un hombre, ¿sí? Entonces, el hombre viene siendo él. Entonces, él en inglés viene siendo he,
¿listo? En este caso, Marta. Marta, nosotros podemos referir a Marta como nombre propio o nos podemos referir a Marta como ella. Entonces, she. ¿Listo? Hablamos, por ejemplo, Roberto and you. Roberto y tú. ¿Sí? Entonces, Roberto y tú, ¿quiénes son? Yo me dirijo a Roberto y a ti. Vienen siendo ustedes o vosotros. Por esa razón vamos a encontrar acá el you. No el you singular, sino el you plural. ¿Listo? Duck, the duck. Hacemos referencia a que habla de el perro, ¿sí? Un animal. Entonces, al ser singular, yo el animal lo voy a reemplazar por it. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, Pedro and Marta. Pedro and Marta. Son dos, o sea, son estas dos personas. Entonces, Pedro and Marta, ¿quiénes son? Ya son dos. Ya no es singular porque ya no es una sola cosa, sino vienen siendo dos. Hablamos de plural. Pedro and Marta vienen siendo ellos. Ellos en inglés vienen siendo they. En este caso lo contextualizo para reemplazar nombres de personas. Listo, ahorita se van a dar cuenta que ustedes van a encontrar otros. Digo aquí, my name is Manuel, lo que hablábamos el sábado. Nosotros podemos decir, mi nombre es Manuel o I am Manuel. Entonces, en este caso, como yo tengo my name is, si hago referencia, mi nombre es, sé que hablo de mi nombre de yo. Entonces, en este caso, reemplazo mi nombre es por yo soy. I am Manuel. ¿Listo? Entonces, ya sé que en este caso hablo de yo. Miren, tengo aquí Julie and I. Julie y yo. ¿Quiénes somos Julie y yo? ¿Sí? Hablamos de nosotros. Por esa razón vamos a encontrar aquí we. ¿Listo? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá the cars. Miren, una cosa es decir the car en singular, otra cosa es decir the cars, en este caso ya en plural. Entonces, como sé que hablo en plural, yo me puedo referir a ellos como, a los carros como they. They, o enfocando el they a objetos o cosas. En este caso, los carros son objetos sí, son cosas. Entonces, son vehículos, por ende, son objetos inertes. Por esa razón utilizo el they. Jimena, vuelvo a utilizo she, porque me refiero al nombre de una mujer. También puedo reemplazar una serie de nombres. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo tener un listado grandísimo de nombres. Entonces, por ejemplo, digo aquí Roberto, Benji, Steve, Oliver and Bruce. Tengo 5 nombres. Para yo no mencionar los 5 nombres a cada rato dentro de una oración, simplemente reemplazo Roberto, Benji, Steve, Oliver and Bruce por el pronombre they. ¿Listo? Ahí obviamente pues vamos generando esa práctica. Ahorita yo les envío unos ejercicios prácticos para que ustedes hagan este ejercicio. ¿Listo? O sea, se vayan contextualizando con los pronombres sujetos. Digo aquí, my father. My father, hago referencia a mi padre. ¿Sí? Father viene siendo la palabra masculina de padre. Pues, ahí redonde. La palabra para indicarnos a papá. Nosotros tenemos mother, haciendo referencia a madre, y father, haciendo referencia a padre. Entonces, sé como que es un hombre, entonces en este caso, my father, he. Yo puedo utilizar aquí otro adjetivo posesivo que pues en su momento lo vamos a explicar. Por ejemplo, pues your father, ¿sí? Tu padre, pero sigo haciendo referencia a este pronombre sujeto porque estoy hablando de un padre, o sea, de un hombre. ¿Listo? My parents. Entonces aquí digo parents. Parents es la palabra adecuada para nosotros referirnos mother and father together. Padre y madre juntos. Entonces cuando yo digo madre y padre, si hago referencia a padres, entonces padres en este caso viene siendo en plural, entonces utilizo they. Tenemos acá, por ejemplo, Enrique, Joseph, Peter and I. Esta es muy parecida a la frase de acá de Roberto. ¿Qué tenemos de diferente ustedes? Porque dicen, ¿por qué va we y no va they? Va we porque yo estoy diciendo Enrique, Joseph, Peter and I. Me estoy incluyendo yo dentro del grupo de estas personas. Entonces, es decir, Enrique, Joseph, Peter y yo hacemos tal cosa. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar una acción. Entonces, como estoy incluido, voy a reemplazarlo por we. ¿Listo? Aquí volvemos al tema del you. Miren. Paola, the dog, and you. Paola, el perro y tú. ¿Quiénes son? Ustedes. En este caso, viene siendo el you. ¿Listo? Aquí hemos encontrado una serie de ejemplos así, ¿sí? Donde vamos a reemplazar nombres propios, ¿listo? Tanto objetos, animales, personas, en singular y plural, por los pronombres sujetos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Miren.
A mí siempre me gusta obviamente hacer ejercicios prácticos. Entonces, lo que vamos a hacer un ejercicio simple. Yo ahorita les envío a sus correos, les envío un ejercicio donde vamos a trabajar ya la temática un poco más, ¿qué les digo? Más profundamente, donde ustedes ya individualmente hagan los ejercicios con respecto a los pronombres sujeto. Entonces digo aquí, miren, George, ¿sí? George es el nombre de un hombre, ¿cierto? George. ¿Por qué pronombre creen que lo vamos a encontrar? George, al ser el pronombre de un hombre, ¿sí? El nombre propio de un hombre, pues simplemente yo lo voy a asociar por él. Él en inglés, he. Entonces, yo no tengo necesidad de decir, ay, tengo que ir al traductor porque es que está diciendo una frase. No, simplemente me enfoco en el nombre, pues como estoy indicando. Voy a cambiar los nombres propios por los pronombres sujeto. Entonces, en este caso, miren, como está siempre al inicio de la oración, ¿listo? Miren que aquí tenemos un verbo, en este caso el verbo to be, ¿sí? Miren que el espacio está antes del verbo. Entonces, miren, digo aquí, he's dreaming, o puede ser George is dreaming, ¿sí? George está soñando, puede ser él está soñando, haciendo referencia a que George, el nombre George, lo voy a reemplazar por he. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, digo The Blackboard. The Blackboard es como hacer de cuenta una plataforma, ¿cierto? The Blackboard. Entonces, estoy hablando, si yo digo Blackboards, esto ya sería plural, pero aquí estoy diciendo blackboard. Y el verbo to be la conjugación del verbo to be está en singular. Por ende, esta partecita, esta palabra la voy a reemplazar por un pronombre que hace referencia a singular. Es un objeto en singular. Entonces, ¿cuál de los dos pronombres utilizo para reemplazar objetos, personas y lugares en singular? El pronombre neutro. En este caso, el pronombre neutro viene siendo it. ¿Listo? Vamos a encontrar, por ejemplo, esta otra, miren, are on the wall, y hago referencia a the posters. En este caso ya estoy hablando en plural, the posters, miren, termina en S, listo, entonces the posters, aplico el pronombre que utilizo también para objetos, animales o lugares en plural, en este caso viene siendo they, ¿sí? Entonces, they are on the wall, the posters. The dog, vuelvo y utilizo the dog, ¿listo? En este caso ya sabemos que es un animal en singular, por ende utilizamos it. ¿Listo? Digo aquí, my mother and I, mi madre y yo. ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces, ¿cuál es el pronombre sujeto de nosotros? We. ¿Sí? We are watching TV. ¿Listo? The flowers are in the garden. Flowers. Vuelvo y aplico la de la número 3. Sí, mire. Son plantas, pero están en plural. ¿Listo? Entonces voy haciendo they are on the garden. Let's hear, Tom is riding his bike. Tom es el nombre de un hombre. Entonces lo asocio por el pronombre de él, que en este caso viene siendo he. ¿Listo? Voy a decir, Victoria is from Bristol. Victoria, el nombre de una chica. Pronombre sujeto de ella, en este caso viene siendo she. Diana has got a brother. En este caso, Diana aplicó el mismo principio de la número 8, she. En este caso, me van a dirigir la pregunta a mí. Dice aquí, have got a computer, Mandy? Le van a hacer la pregunta a Mandy. ¿Compraste computador, Mandy? Entonces, compraste se refiere a la segunda persona en singular. En este caso viene siendo you. Muchas veces, como este no tiene algo entre paréntesis, nos mal acostumbramos y dice, uy, pero ¿cómo va you? Ahí puede ser I, puede ser he, puede ser she, puede ser they. ¿Sí? Pero obviamente nosotros tenemos que aprender a interpretar son los textos. Miren, have got a computer. Mandy, la pregunta se la hacen a esta persona. ¿Sí? Alguien se dirige a esta persona. Entonces, cuando alguien se dirige hacia nosotros, siempre vamos a utilizar este pronombre como algo determinado. Voy a darle donde dice check para mirar la calificación. You answered 10 tags out of 10 correctly, that is 100%. ¿Sí? Entonces vamos a tener 10 de 10. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que van a hacer ustedes es un ejercicio parecido a este, ¿sí? Yo ahorita les voy a enviar un ejercicio parecido donde vamos a encontrar pronombres, ¿sí? Sujeto especialmente, donde vamos a trabajar lo relacionado a esta parte. ¿Listo? Esperen a ver si me carga. Bueno, aquí tenemos otro. Vamos a hacer otro acá. Personal pronouns, vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces, miren, aquí ya no nos muestra obviamente la información, sino que nos va a mostrar
es cuál elegir. ¿Listo? Yo les voy a enviar el que acabo de hacer. ¿Listo? Les voy a enviar el que acabo de hacer y les envío otros. Entonces voy a buscar aquí otro con respecto a pronombre sujeto. Espérenme, que no sé por qué esto está tan lento. Bueno, estos ya son un poco más complejos. Voy a mirar aquí. Entonces voy a decir subject pronouns. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos subject. Aquí vamos a encontrar estas dos. ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos. Entonces, mira, aquí nos dice personal pronoun subject. Cuando dicen subject, nosotros ya sabemos que hacemos referencia a la columna de pronombre sujeto, es decir, la primera columna. Entonces vamos a encontrar, mira, tenemos aquí un ejemplo. Peter is in the bathroom, ¿sí? Entonces vamos a decir la misma oración, en este caso reemplazando el nombre. Entonces Peter is in the bathroom, entonces va a decir he's in the bathroom. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es justamente eso. Vamos a decir Daisy is a nice girl, ¿sí? Empiezo desde un punto, entonces la primera letra, siempre cuando inicio una frase en mayúscula, voy a escribir la misma oración. Entonces, en vez de decir Daisy is a nice girl, voy a decir she is a nice girl. Y automáticamente. Entonces, yo voy a empezar a hacer cada uno de estos. ¿Listo? Entonces voy a empezar con la siguiente. Voy a decir, my brother is intelligent. Va a decir, entonces, mi hermano es inteligente. Va a decir, mi hermano, ¿quién es mi hermano? ¿Por quién lo reemplazamos? Por él. Entonces, he is intelligent. ¿Listo? Me olvidó poner el punto. Sarah is a student. Voy a hacer la misma frase reemplazando el nombre de Sara. Entonces, Sara, otra vez, she is a student. Está grabando, se pone un poquito lento, no sé por qué. Digo acá, the calculator is red. The calculator, un objeto en singular, entonces, it is red. Entonces, se van a decir, eso es rojo, sino es rojo. ¿Qué cosa? La calculadora. Sí, hacemos referencia a ese tipo de cosas. School supplies. ¿Sí? School supplies hace referencia a los útiles escolares. ¿Listo? Entonces, útiles escolares, hacemos referencia a que son varios. Entonces, como son varios, ¿cuál utilizamos? They. ¿Sí? They are expensive. ¿Sí? Entonces decimos aquí, Tim's drawing is cute. Lo que hablábamos, por ejemplo, el sábado que decían ustedes, ay, con Michael, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejercicio diagnóstico? Entonces aquí, por ejemplo, Tim's drawing, hacemos referencia al dibujo de este personaje. Entonces, Tim's drawing is cute. Como yo me estoy haciendo referencia al dibujo, no específicamente a Tim, entonces, como es un dibujo, es un objeto, voy a hacer it. It is cute. Es bonito, es tierno. ¿Sí? ¿Qué cosa? El dibujo de Tim. Ya decir aquí, Peter is my cousin. Miren, lo tenemos acá, Peter, ya lo sabemos. Entonces, como ya tenemos un ejemplo, nos basamos en ese ejemplo. Entonces, Peter is my cousin. Yo puedo decir, he is my cousin. Miren que aquí lo escribí mal, cousin. Como se queda ralentizado, pues muchas veces me pasa mal. Es decir, aquí, Mary and I are friends. ¿Sí? Mary and I. ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces voy a decir, we are friends. Vamos desde lo más sencillo. Crayons are colorful. Crayons. ¿Sí? Los que nosotros como conocemos en español como crayones o colores. Singular o plural viene siendo plural. Aplico la misma a la número 6. Entonces voy a decir, they are colorful. ¿Listo? Sigo acá. You, tú, and Mary are students. Tú y Mary son estudiantes. ¿Sí? Tú y Mary, ¿quiénes son? Ustedes. Entonces, you are students. ¿Listo? Tenemos la siguiente. The school bus is yellow. El bus escolar es amarillo. El bus, singular o plural, singular. Entonces, como es singular, es decir, es amarillo. ¿Qué cosa? El bus. Entonces, it is yellow. Venga, aquí es muy repetitivo todo. ¿Sí? Entonces, obviamente lo más importante es que nosotros sepamos que el it no tiene traducción, entonces simplemente como que lo voy a tomar como base de algo. ¿Listo? These chairs are comfortable. These chairs, estas sillas. Sí, son objetos en plural. Entonces, para tener objetos en plural voy a utilizar they. They are comfortable. ¿Listo? Voy a tener estas aquí.
Digo aquí, his pet is a dog. El perro de él, o la mascota de él, perdón, la mascota de él en este caso. His pet is a dog. ¿Sí? Su mascota es un perro. Entonces yo voy a decir, para no decir su mascota, voy a decir la mascota de él es un perro. Entonces yo voy a decir, es un perro. Listo, directamente, es un perro. Entonces, voy a decir, es un perro, siempre utilizo el pronombre, ¿sí? It is a dog. Aquí, importante, me olvidé mencionarles, muchachos, importante, cuando nosotros hablamos de una frase donde está solamente el verbo, cuando decimos es un ave, es un perro, es un gato, es una historia, es un día bonito, como no tenemos un sujeto, un pronombre propiamente, ¿sí? En inglés sí es importante que nosotros siempre usemos un nombre propio o un pronombre sujeto para acompañar el verbo, o sea, para que luego el verbo esté seguido. No podemos dejar, por ejemplo, el verbo solito, como en muchas ocasiones lo dejamos en español, porque pues la misma conjugación nos ayuda, ¿listo? Entonces, al tener esta situación cuando decimos es un bonito día, entonces siempre it, esas son las famosas frases reflexivas, it is a good day, ¿sí? Siempre utilizamos el it, ¿sí? Es hora de sonreír, por ejemplo, decimos it is time to smile, ¿sí? Es momento de ser feliz, it's time to be happy, ¿sí? Entonces siempre el it antes del verbo. ¿Listo? Cuando hablamos de frases donde no tenemos un pronombre propiamente, un nombre propiamente. ¿Listo? Continuamos acá. Eso fue un pequeño paréntesis. Cierro paréntesis. Te digo acá. John is carrying some books. Entonces, John. ¿Por quién reemplazamos a John? Por he. Entonces, John. Entonces, en este caso, John lo reemplazo por he. He's carrying some books. ¿Listo? Antes, the fire truck is red. The fire truck hace referencia a este juguetico. Va a decir lo mismo de arriba, ¿sí? Como es un objeto, entonces, y está en singular, it is red. ¿Listo? Aquí me falta el punto, espérenme. Digo aquí, Mary loves computers. Mary, nombre de una chica. Entonces, ¿cómo es el nombre de una chica? Voy a decir, she loves computers. Voy a decir aquí, these flowers are pink. Hacemos referencia no a la chica, sino a estas dos cositas, que son flores. These flowers are pink. Voy a decir, ellas, ¿sí? O son, directamente, son rosadas. ¿Qué cosa? Las flores. They are pink. ¿Listo? Es decir, Tom and I are going home. Tom y yo. Viene siendo nosotros. Entonces, we are going home. ¿Listo? Y la última decimos, Lucy is reading. Decimos, Lucy está leyendo. Lucy, nombre de una chica. Entonces, she is reading. ¿Listo? Va a quien dice terminado. Le doy aquí siempre donde digo comprobar mis respuestas y automáticamente me va a calificar. Espéreme que yo no sé por qué se pone tan lento cuando estoy grabando. Ay, no puede ser. Bueno, ahí sabemos que es 10 de 10. ¿Listo? No sé qué pasó, está súper lento. Entonces, lo que yo les voy a enviar ahorita, les voy a enviar estos mismos para que ustedes lo hagan, acompañando la grabación. ¿Listo? Y les voy a enviar este otro, donde ustedes lo que van a hacer es reemplazar los nombres que están entre paréntesis por los pronombres sujeto. ¿Listo? Hay alguna, por ejemplo, la número 11, hacemos referencia aquí con you. ¿Listo? Entonces, la idea es obviamente que ustedes sigan como tal las indicaciones. ¿Listo, muchachos? Esto haciendo referencia a pronombres sujeto. Entonces, por hoy, les voy a dejar este videito para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Hagamos ejercicios con respecto a esta parte. No lo voy a alargar tanto, ¿sí? En esta ocasión voy a subir solamente esto y ahorita en unos minutos les subo con respecto a los pronombres objeto. ¿Listo? Para hacer un taller con respecto a los pronombres objeto. ¿Listo? Entonces ya ahorita en unos minuticos vuelvo con ustedes para hacer el